Hola a todos, soy Marta, profesora en prácticas. Espero que estéis todos bien y que estéis llevando este confinamiento lo mejor posible. Yo os he preparado este pequeño vídeo para facilitaros el aprendizaje de este nuevo tema y espero que os sirva de ayuda. El tema que vamos a comenzar se llama el comercio internacional y la balanza de pagos. Va a estar dividido en dos partes. En primer lugar, vamos a comenzar por el comercio internacional. ¿Qué vamos a ver en esta primera parte del tema? Comenzaremos por la definición del comercio internacional y las razones de su existencia. Hablaremos de dos teorías, la ventaja comparativa y la absoluta. Además, nos introduciremos en el debate del librecambismo y el proteccionismo y terminaremos con las medidas proteccionistas. Como ya sabemos, la base del comercio es conseguir algo que uno no tiene y que otro ofrece a la venta. A cambio, damos algo que sí tenemos y que el otro desea o que al otro le sirve. Generalmente lo hacemos con dinero. Sucede entre individuos, entre empresas y hasta entre países. Cuando el intercambio de bienes, productos o servicios se realiza entre dos o más países o regiones económicas, se conoce como comercio internacional. Así, cuando un país vende algo a otro, decimos que hay una exportación y cuando compra del exterior hablaremos de importación. Por supuesto, en toda transacción hay una exportación e importación al mismo tiempo. Por ejemplo, si España compra un coche alemán, eso supondría una importación española, que compra en el exterior, y una exportación para Alemania, que vende al exterior. Pero, ¿por qué se comercializa entre países? La principal razón de que exista comercio internacional es que los países cuentan con recursos distintos. Esto hace que unos países sean capaces de producir unos productos mejor o más baratos, por lo que es lógico especializarse en producir aquellos bienes y comprar del exterior aquellos que un país no es capaz de producir tan barato. Las razones por las que existen estas diferencias que provocan la especialización entre países y hacen que surja el comercio internacional son las siguientes. En primer lugar, diferencias en clima. El clima es muy importante para poder producir determinados bienes. Por ejemplo, el clima tropical es especialmente importante para cultivar café, por lo que Colombia tiene unas condiciones idóneas. O, por ejemplo, España cuenta con una cantidad de horas de sol gran parte del año, por lo que podemos ofrecer turismo en muchas de nuestras ciudades costeras. Que Colombia sea el número 1 en exportar café y España en turismo de playa se debe especialmente a estas condiciones. En segundo lugar, diferencias en los factores productivos. No todos los países cuentan con los mismos factores productivos. En general, los países podrán producir más los bienes que necesiten el factor productivo que tienen en abundancia. Por ejemplo, países como Brasil tienen abundantes bosques que le permiten ser uno de los principales vendedores de madera. Algo parecido pasa con Arabia Saudí, que al tener unas grandes reservas de petróleo es el principal vendedor del mundo. Pero las diferencias en factores no ocurren solo en los recursos naturales, sino que también suceden con capital y trabajo. Algunos países tienen una gran cantidad de capital, como Alemania, lo que les permite tener una potente industria y ser un poderoso fabricante de automóviles. En otros países, como China, la abundancia es en los trabajadores, por lo que es lógico que fabriquen productos que necesiten mucha mano de obra, como la ropa, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos las diferencias en tecnología y en capital humano. Algunos países han desarrollado una mejor tecnología, por ejemplo, Japón, que ha desarrollado métodos de producción que le permiten producir coches muy baratos que le permiten competir con los alemanes. Los suizos también desarrollaron una gran tecnología para fabricar relojes, lo que le permite vender a muchos países. La cualificación de los trabajadores, el capital humano, también es muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran cualificación en la informática, lo que explica que allí surjan empresas como Google, Apple o Facebook. Otra de las razones que llevan a esta especialización es la diferencia en gustos. Aunque todas las empresas tuvieran los mismos factores productivos o tecnología, también podríamos estar interesados en el comercio internacional. Por ejemplo, España e Italia podrían producir ropa al mismo coste y fijar el mismo precio,
pero los españoles podríamos estar interesados en comprar ropa italiana porque nos gusta más su estilo. Es decir, las diferencias en gustos también provocan que haya compras entre los diferentes países. Otra de las razones es la posibilidad de ampliar mercados y reducir costes por las economías de escala. El comercio internacional permite a las empresas aumentar mucho la producción. Por ejemplo, Coca-Cola vende en más de 200 países y Zara lo hace en 93. Cuando las empresas producen mucho, tienen la posibilidad de crear mejores métodos de producción y así abaratar costes. A todos estos factores hay que añadirle uno más, la ventaja comparativa. Pero antes de entenderla, tenemos que entender el concepto de ventaja absoluta, que lo trataremos en el siguiente apartado. Como podemos observar, todos estos factores provocan diferencias entre países a la hora de producir bienes. Los países se especializarán en aquellos productos para los cuales están mejor preparados y las empresas podrán producir grandes cantidades y disminuir costes. Tal vez te estén surgiendo preguntas. ¿Y si un país es el más preparado para producir muchos bienes, se especializa en todos? ¿Y si un país no está preparado para producir un bien más barato que nadie, no produce nada? En realidad, la clave es la ventaja comparativa. Pero, ¿qué es exactamente la ventaja comparativa? No temas, que vamos a explicarlo, pero antes debemos entender la ventaja absoluta. Un país tendrá ventaja absoluta sobre otro país cuando es capaz de producir un determinado bien usando menos recursos o produce más bienes con los mismos recursos. Así, a cada país le interesa especializarse en producir ese bien e intercambiar sus excedentes por otros productos que produzca peor. Para entenderlo, vamos a imaginar que España y Portugal se dedican a producir zapatos y abrigos. Para simplificar, digamos que cada uno cuenta con 1000 trabajadores. Como podemos observar, cada trabajador español puede producir 3 pares de zapatos en una hora, o bien 2 abrigos, y cada trabajador portugués puede producir un par de zapatos en una hora, o bien 3 abrigos. Si los españoles dedicaran 500 trabajadores a cada producto, producirían 1500 pares de zapatos a la hora, 3 cada hora, y 1000 abrigos, 2 por hora. Si Portugal también divide sus 1000 trabajadores, los 500 trabajadores portugueses que produjeran zapatos harían 500 pares, 1 a la hora, y los otros 500 que fabricaran abrigos harían 1500, 3 a la hora. Como podemos observar, España tiene ventaja absoluta produciendo zapatos y Portugal produciendo abrigos. En esta situación, tal y como vemos, los países tienen 3 opciones. Podrían no comerciar y producir cada uno ambos productos. Otra opción es especializarse y producir solo el bien que mejor saben hacer, lo que les permitiría tener más cantidad de producto pero menos variedad. En este caso, España se especializa en zapatos y Portugal en abrigos, ya que tienen ventaja absoluta. La tercera opción sería llegar a un intercambio después de la especialización. España y Portugal podrían llegar a un acuerdo sobre el precio. Nosotros vamos a suponer que intercambian un par de zapatos por un abrigo, aunque podrían llegar a otro acuerdo. Es decir, España recibiría 1500 abrigos de Portugal a cambio de sus 1500 pares de zapatos. Esto permite, como puedes ver, mejorar a ambos países. Ahora España tendrá 1500 pares de zapatos, al igual que cuando no comerciaba, pero puede disfrutar de 1500 abrigos en lugar de 1000. Portugal también será beneficiado. Tiene los mismos abrigos, 1500, pero ahora disfruta del triple de pares de zapatos, 1500 en lugar de 500. Como ya veis, la vida puede ser maravillosa cuando los países se especializan en bienes en los que tienen ventaja absoluta y luego los intercambian. ¡Qué guay esto del comercio internacional!, ¿no? Bueno, chicos, pues ya está todo explicado. Nos vemos en el siguiente tema. Espera. ¿Y qué pasaría si un país no tiene ventaja absoluta en ningún bien? Seguro que has pensado que esto no se podría hacer si España es mejor produciendo abrigos y zapatos a la vez, ya que el intercambio le perjudicaría.
El señor David Ricardo demostró hace 2 siglos que incluso aunque un país fuera peor que otro, fabricando todos los bienes, el comercio puede ser interesante para los dos. La clave es la ventaja comparativa, que ya hemos nombrado antes en las razones del comercio internacional. Un país tendrá ventaja comparativa en aquel bien cuya producción tenga un coste de oportunidad menor que el coste de oportunidad de otros países en ese bien. Es decir, un país tiene ventaja comparativa siempre que el coste de renunciar a ese bien sea más pequeño que el coste que tienen otros países por renunciar a él. Dicho de otra manera, hay ventaja comparativa en aquel bien en el que soy mucho mejor que el resto. En esta situación, el país le interesa especializarse en producir ese bien, ya que lo produce comparativamente mejor, e intercambiar sus excedentes por otros productos en los que solo es un poco mejor. Vamos a imaginar que España es capaz de producir con 1000 trabajadores más zapatos y también más abrigos. Es decir, España tiene ventaja absoluta en ambos bienes. Cada trabajador español puede producir 3 pares de zapatos en una hora o bien 3 abrigos. El coste de oportunidad de producir un par de zapatos más es dejar de producir un abrigo. Cada trabajador portugués puede producir un par de zapatos en una hora o bien 2 abrigos. Por tanto, el coste de oportunidad de producir un par de zapatos más es dejar de producir 2 abrigos. La clave es, ¿en cuál bien es España mucho mejor que Portugal? Supongamos que ambos países tienen 2 opciones. En primer lugar, sin comercio, 500 trabajadores a producir cada producto. En segundo lugar, la especialización, 1000 trabajadores a un solo producto. España tiene ventaja comparativa en zapatos, es mucho mejor produciendo zapatos que Portugal, ya que con 500 trabajadores producen el triple. 1500 España, 500 Portugal. Pero son solo un poco mejor produciendo abrigos. 1500 España, 1000 Portugal. Para entenderlo, veamos el coste de oportunidad. Portugal tiene que elegir si producir en una hora un par de zapatos o 2 abrigos. Si decide hacer un par de zapatos, el coste será que perderá 2 abrigos. España, sin embargo, puede producir en una hora 3 pares de zapatos o 3 abrigos. Si decide producir un par de zapatos más, perderá un abrigo. El coste de oportunidad, por lo tanto, de producir un par de zapatos para España, renuncia a un abrigo, es menor que el de Portugal, renuncia a 2. España tiene ventaja comparativa en zapatos. Portugal, por otro lado, es mejor comparativamente produciendo abrigos. Digamos que es menos malo. Si Portugal deja de producir un abrigo, perderá 0,5 zapatos. España, por otra parte, si deja de producir un abrigo, tendrá un coste de oportunidad de un par de zapatos. El coste de oportunidad de producir abrigos es menor para Portugal que para España. Por lo tanto, Portugal tiene ventaja comparativa en abrigos. Sin intercambio, la producción total es de 4.500 unidades, pero cuando España se especializa en zapatos, donde es mucho mejor, dedica a los 1000 trabajadores, y Portugal se dedica a aquello que no es tan mala, los abrigos, la producción total sube a 5.000. Ahora solo queda que España y Portugal lleguen a un acuerdo. Maravilloso entonces, todos los países estarán encantados con el comercio internacional. Pues me temo que no. A algunos países les puede resultar positivo impedir que entren productos extranjeros. ¿Y cómo puede ser esto si acabamos de ver que con el comercio se produce más y todos ganan? Tranquilo, que te lo cuento explicándote el debate libre cambio-proteccionismo. Cuando el señor Trump llegó a presidente de los Estados Unidos, lo hizo con la promesa de que levantaría un muro con la frontera de México. Su objetivo era impedir la entrada de mercancías y personas que llegaran de Sudamérica. Ahora está haciendo algo parecido a China, ya que le están dificultando la entrada de sus productos a Estados Unidos. Acabamos de decir que el comercio entre países es bueno. ¿A qué viene esto, señor Donald? En realidad, hay un fuerte debate entre favorecer el libre comercio, libre cambio, e impedirlo o dificultarlo, proteccionismo. El debate en el comercio internacional se centra en librecambistas y proteccionistas. Vamos a ver lo que defienden ambas posturas.
El libre cambio defiende que no se les ponga ningún tipo de obstáculo al libre comercio. Tal y como hemos visto con la ventaja comparativa, cada país debe especializarse allí donde es comparativamente mejor y luego intercambiar bienes con otros países, ya que así todos salen beneficiados. Los defensores del libre cambio dicen que el libre comercio tiene las siguientes ventajas. En primer lugar, más eficiencia en la producción. El comercio internacional permite especializarse en aquellos bienes en los que son más productivos. Por tanto, en el país se genera más riqueza y los ciudadanos podrán disfrutar de más bienestar. En segundo lugar, más competencia y con ello menores precios. El comercio internacional provoca una mayor competencia entre las empresas, que ya no solo tienen que competir con las empresas nacionales, sino también con las extranjeras. Por ejemplo, hace unos años Telefónica era la única empresa en telefonía, pero al entrar empresas extranjeras se produjo un aumento de competencia. La competencia permite disminuir los precios, conseguir una mayor calidad de productos y fomenta que las empresas tengan que estar innovando continuamente. En tercer lugar, más variedad y cantidad de productos. Si no hubiera comercio internacional, muchos países no podrían consumir muchos productos. Por ejemplo, en España no tenemos petróleo, pero podemos importarlo gracias al comercio internacional. De la misma manera, el comercio internacional permite consumir más variedad de bienes. Aunque aquí tenemos un excelente queso manchego, también podemos disfrutar de queso francés u holandés. Y por último, menos costes para algunas empresas, gracias a las economías de escala. A medida que las empresas se hacen más grandes, se generan economías de escala. Las economías de escala ocurren cuando las empresas, a medida que producen, pueden disminuir los costes de sus productos. Por ejemplo, Zara, al vender tanto, puede desarrollar grandes tecnologías que requieren una gran inversión. Una vez que esta inversión está hecha, puede fabricar mucho más barato que otras tiendas más pequeñas. El comercio internacional permite ampliar mercados y que empresas como Zara o el Banco Santander puedan hacerse más grandes y abaratar costes. Para los defensores del libre comercio se consigue un mayor bienestar para todos los ciudadanos y una mayor riqueza para el país. Podremos disfrutar de costes y precios más baratos, además de una mayor cantidad y variedad de productos. Sin embargo, llevar esto a la práctica no siempre es fácil. Incluso los países que más se han beneficiado del comercio internacional en los últimos años, como China, Irlanda, Japón o Corea del Sur, han utilizado algunas medidas proteccionistas. El libre comercio al 100% no siempre es fácil, y esto es porque hay argumentos a favor del proteccionismo. El proteccionismo defiende que hay que poner obstáculos a la entrada de productos extranjeros. Según ellos, hay varios motivos que justifican estas trabas, aunque la principal es proteger las empresas nacionales. Vamos a ver las ventajas que defienden los proteccionistas. En primer lugar, evitar depender de industrias estratégicas. Hay algunas industrias que son muy importantes para un país y en las que es mejor no depender de otros. Por ejemplo, en la agricultura, si un país fuera peor que otro produciendo alimentos, según la ventaja comparativa debería no producir nada e importarlo de los países que lo hacen mejor. Pero, ¿y si entramos en guerra o tenemos problemas con ese país? Evitar depender de otros países en agricultura, energía, defensa o transportes suele ser un argumento para justificar dificultar la entrada de productos extranjeros. En segundo lugar, favorecer la producción nacional y el empleo. Si solo compramos productos que se fabrican fuera, cerrarían todas las industrias españolas y perderíamos cientos de miles de puestos de trabajo. Este es uno de los motivos por los que Trump está empezando a dificultar la entrada de productos, poniendo, como dijimos, muchos problemas a empresas chinas para así favorecer a las americanas. Otro objetivo que tiene es que empresas de su país como Apple, que gana miles de millones de euros, realice su producción en Estados Unidos y no en países asiáticos. Favorecer a tus empresas nacionales es un argumento usado por muchos países para protegerse de la entrada de productos extranjeros. También para proteger la aparición de nuevas industrias en tu país. Cuando en una industria hay empresas muy grandes de otros países, las empresas nacionales pueden tener muy complicado empezar. Este suele ser un gran problema para países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Imagina que una empresa de un país africano quiere crear una gran empresa textil para vender ropa. Si en su país venden empresas como Zara o H&M, la nueva empresa tendría casi imposible competir.
Según la teoría de la ventaja comparativa, este país debería especializarse en otros productos, ya que es peor fabricando ropa. Esto explica que los países menos desarrollados suelen producir bienes muy baratos que les impiden crear riqueza. Si los países pobres se especializaran solo en estos productos baratos que no les interesan a los países ricos, lo único que estarían haciendo sería especializarse en pobreza. Por eso, proteger tu mercado e impedir entrar a empresas extranjeras es un poderoso argumento que justifica el proteccionismo en estos países. Y por último, la recaudación de dinero. Como veremos a continuación, los aranceles es una medida que permite cobrar la entrada de productos extranjeros. En ocasiones, la protección de tus mercados tiene como objetivo cobrar esos aranceles y así recaudar más dinero. El proteccionismo beneficia claramente a las empresas nacionales, pero perjudica a los consumidores, que acaban pagando precios más altos. Aunque el libre cambio tiene muchas ventajas, el proteccionismo también puede ser interesante en ciertos momentos y para ciertos países. Por este motivo existen las medidas proteccionistas que componen la política comercial. Vamos a verlas. La política comercial de un país está formada por las diferentes medidas proteccionistas, con las que dicho país trata de proteger sus mercados de la entrada de ciertos productos extranjeros, para proteger la producción nacional. En el caso de España, al estar dentro de la Unión Europea, su política comercial no depende del propio gobierno, sino de esta institución a la que pertenece. Podemos hablar de 4 tipos de medidas principalmente. Un arancel es un impuesto a la entrada de ciertos productos con el objetivo de hacerlos más caros y así la producción nacional tenga menos competencia. Imagina que el kilo de pollo cuesta 7 euros en España y que desde otros países entran valiendo 5 euros. Las granjas españolas se verían perjudicadas ya que mucha gente compraría el pollo más barato a empresas extranjeras. Pero si la Unión Europea pone un arancel de 3 euros por kilo de pollo, este pasará a valer 8 euros y las empresas españolas venderán mucho más. Precisamente en la Unión Europea hay aranceles para productos como aves o huevos que vienen de países de fuera. El primer efecto del arancel es que suben los precios de los productos extranjeros. Los grandes beneficiados de los aranceles son las empresas nacionales, que al ver reducida su competencia podrán vender más y obtener más beneficios. También se beneficia el Estado, que a través de estos impuestos recauda mucho dinero. Los perjudicados serán, por supuesto, los consumidores nacionales, que tendrán que pagar precios más altos por el pollo, y las empresas extranjeras, que venderán mucho menos ya que les suben los precios. Los contingentes son límites máximos a la importación de algunos productos, es decir, se fija un número máximo de productos extranjeros que pueden entrar. Por ejemplo, la Unión Europea podrá poner un contingente al calzado proveniente de Vietnam, hasta un máximo de 50.000 pares. El efecto de los contingentes es muy parecido al de los aranceles. Al limitar el número de productos se reduce la oferta, con lo que los precios acaban subiendo y las empresas nacionales se benefician. Pero al contrario que los aranceles, los contingentes no provocan recaudación de dinero. Por tanto, los beneficiados ahora solo son los productores nacionales y los consumidores y empresas extranjeras serán los principales perjudicados. Las subvenciones consisten en dar ayudas a empresas nacionales, de esta manera pueden bajar los precios y competir con las empresas extranjeras, por lo que los consumidores no saldrán perjudicados. Las empresas nacionales podrán vender más barato al extranjero, con lo que podrían aumentar su producción nacional y el empleo del país. Las empresas nacionales son beneficiadas. El punto en contra de estas ayudas es que al final el dinero acaba saliendo del dinero de todos los ciudadanos. En último lugar, las barreras no arancelarias. Son barreras que dificultan la entrada de productos extranjeros. Por ejemplo, pedir que los productos entren en ciertos estándares de calidad, medidas de higiene o trámites en aduanas que retrasan la entrada de productos. Todas estas barreras tienen efectos parecidos a los aranceles y los contingentes, ya que disminuyen la cantidad de productos que acaban entrando y al reducir la oferta aumentan los precios y acaban beneficiando a las empresas nacionales. Y hasta aquí la primera parte del tema 14. Espero que os haya servido de gran ayuda y nos vemos en la segunda parte. Recuerda que te propongo unas actividades para poder reforzar este aprendizaje y que profundices más en alguno de los contenidos. ¡Hasta luego!